Buenas tardes, bienvenidos al Patio San Francisco, a esta conferencia que ofrecemos en el día de hoy, pues con el ánimo de darle contenido cultural a nuestro verano. No solamente son las vacaciones y la playa, y el Ayuntamiento de Isla Cristina, a través de la Delegación de Cultura, pues ofrece este ciclo que se ha instituido ya como un clásico de nuestros veranos. Sabéis que la difusión de toda la agenda cultural está contenida en estos programas de mano, además de por otros medios de información como la radio, las redes sociales, en fin, que pensamos que hay que continuar haciendo cultura y nada mejor que hoy hablando de arte, de pintura, y con la presencia de don José María, que viene de la Universidad de Huelva y que, teniendo en cuenta la circunstancia de que es profesor de muchos alumnos de Isla Cristina y en particular de mi compañero Miguel, pues me ha pedido que ceda el honor de presentarlo formalmente, a lo cual yo he accedido con mucho gusto. Así que les dejo con Miguel para hacernos la presentación de don José María. Muchas gracias. Muy buenas tardes, gracias Francis, gracias José María, profesor, catedrático y doctor en Historia del Arte. Yo he de decir que José María Morillas Alcázar ha sido para mí un benefactor cultural, porque yo no sabía dónde me metía en la universidad en su clase de Historia del Arte, y lo poquito que sabía por Francis, y cuando yo di las dos clases primeras, le dije a Francis: ahora te entiendo, ahora te estoy entendiendo. Y él me dice: bueno, pues todavía te queda mucho. Claro, yo he estado muy poquito tiempo con él, ojalá hubiera estado mucho más tiempo, pero cambió mi vida porque el concepto que yo tenía del arte, de las pinturas, y soy daltónico, que no los colores, como que ya veis, pero de la forma que nos explicaba y que nos decía. Recuerdo de Danae, creo, en mármol, cómo le podía hacer así, como si el dedo que tiene, no me acuerdo de quién era la escultura, sí, el rastro de Danae, ibas explicándonos de una manera que a mí, yo aquello decía: Dios mío, esto para mí, yo quería que aquella clase durase 3 horas. Y claro, no podía hacer. Pero bueno, estuve a punto incluso de no aprobar para repetir. Pero me dice: no, hombre, hay que tirar para adelante. Hay que tirar para adelante. Y así que miren ustedes cómo es José María. Su clase siempre llena. No había nunca espacio. Nunca había sitio. Eso dice mucho de un profesor que te hace amar una asignatura. Y eso es José María Morillas Alcázar. Permítame usted que se lo diga de esta manera. Hace amar el arte. Y con eso ya digo muchas cosas. Actualmente ejerce de catedrático de la Universidad del Área de Historia del Arte en la Universidad de Huelva. Tras transitar por distintas figuras académicas, comenzando en la Universidad de Sevilla en 1989 y desde 1993 en la que es su actual universidad. Desde el inicio de su carrera tuvo muy claro su deseo de internacionalización, que comenzó con su tesis doctoral realizada entre España, Francia e Italia. Ello le permitió colaborar posteriormente en proyectos y actividades internacionales, básicamente en Italia, con el Ministero per i Beni en la Attività Culturali. No sé si está bien dicho, profesor. Gracias. Y la estancia en universidades como la actual Luigi Vanvitelli de Nápoles, Politécnico de Turín y la Università degli Studi de Florencia. Por cierto, conozco Florencia como si fuera la palma de mi mano y no he ido a verla, no la conozco, o sea, in situ, físicamente. Él nos las explica, hasta los bares que hay alrededor de... Son fundamentales, vamos. Sí, no, pero recuerdo esos detalles cuando el batisterio de aquella famosa puerta que hubo y tal, dice: pues aquí
sí, aquí hay un bar genial. Y le digo, vaya, y aquello que explicaba cómo en cada cuadrito de la puerta, bueno, en fin, Florencia, desde el punto de vista de la investigación, tiene reconocidos 5 sesenios de excelencia de la CNEAI, basado en las distintas publicaciones realizadas en España y otros países como Italia, Francia y Portugal. Pertenece a varios consejos editoriales de distintas revistas y colecciones científicas. Es investigador principal del grupo HUM 068, Patrimonio y Artes Visuales de la Comunidad Científica de Andalucía, integrado por 10 doctores y doctoras de España e Italia. Es experto en Andy Warhol. Yo recuerdo la primera vez que lo oí hablar de Andy Warhol en el Museo de Huelva, fue, ¿no? Sí, claro. Y yo decía, ¿cómo este hombre tan como él le puede gustar esto? Le digo, pues algo será. Y nos fue metiendo... Sí. Pero genial, nos fue metiendo en aquel mundo de Andy Warhol. Yo no sé si ustedes, seguro que lo conocerán. Es un artista, era un artista muy raro, puedo decir. Bueno, de pop y ya está. De art, pop art, ¿no? El que hizo la famosa lata y de Marilyn Monroe. Bueno, pues es experto. Genial. El resultado más destacado de sus investigaciones, bueno, pues la participación en los comités científicos y catálogos de exposiciones internacionales sobre el arte de los siglos XVII, XVIII y XX, realizadas en centros italianos de prestigio como el Palacio Real de Caserta en Nápoles, el Museo del Sanio de Benevento, la Cartuja de San Lorenzo de Pádula o el Instituto Italiano de Cultura de Madrid, monografías, capítulos y artículos sobre arte cortesano europeo. Llegó a la ciencia como consecuencia de la realización de su tesis doctoral y la obtención de una beca del FPI del Ministerio que le posibilitó el acceso a la carrera docente y al funcionariado de carrera. Sigue aquí porque la docencia, la investigación, la innovación y la transferencia son su día a día. Su deseo científico es apoyar un cambio de mentalidad que valore más el papel de la investigación de calidad en nuestra sociedad y menor burocracia de los proyectos. Además, hay una cosa que él encontró, la factura, ¿no?, de un cuadro de Velázquez. Eso no lo tiene que contar. Sí, fue en el Archivo General de Protocolos de Simancas. Lo que pasa es que al final, pues, sabe que no lo publiqué, porque estaba con otros temas y ya, pues, un documento que se ha publicado y bueno, fue simplemente encontrarlo, pensar lo voy a hacer y al final pues no lo hice. Pero bueno, ahí está. Es así de modesto. No. Dice, no, si yo sí, nunca. Porque al final pues depende un poco del proyecto que estés en ese momento para que cuando te encuentras documentación colateral, pues pienses que es conveniente o no publicarla y por eso no lo hice. Porque además recuerdo que en aquella época estaba yo absolutamente inmerso en temas de arte cortesano italiano, ¿no?, a través de los Borbones en las dos Sicilias. Y bueno, fue un poco tangencial y al final pues se quedó ahí aparcado. Habla italiano mejor que el italiano. Y también recuerdo vino una doctora, una profesora de Italia, de unos jardines, una de los jardines. Sí, hablaban mejor que ella, ¿eh? De Turín. Hombre, lo que pasa es que, claro, a mí me entendía, porque efectivamente de verdad, entendía, bueno, me entendía más que a ella, ¿no? El profesor Morilla hace que el arte sea cercano a todos. Eso doy fe de ello. Y además hizo de mí una persona estupenda. Y ya con eso lo digo todo. Abre sus manos a todos los que entramos por aquella aula que llega y dice, tú, a ver qué me encuentro, y empiezas a hablar, a verlo, a cómo diserta, como sin papeles, porque yo le digo, pero este hombre cómo puede decir tantas cosas sin leer. Y hoy entiendo a Francis y hoy entiendo a José María Morilla, y es un honor tener aquí al catedrático de arte José María Morillas Alcázar. Es un honor, de verdad. Ojalá hubiese llegado esto a mucho más gente, pero vamos a disfrutar de una conferencia que en mucho tiempo no la vamos a olvidar. Gracias, profesor. Gracias por estar aquí. Vale. Uy. No, bueno, pues yo... Espera un momentito. Espérate. perdón. Sí.
venga, me lo ponéis. Le hablas a este, José María. Le hablo a este. este. Es de sala. Perfecto, ese es el de sala. Los demás son de los medios. Vale, perfecto. Bueno, pues yo antes de nada quiero agradecer, por supuesto, a Francis y a Miguel Gómez, que ha sido alumno entrañable y actual amigo, pues durante los años que le ha estado cursando el grado en Humanidades en la Universidad de Huelva, en el campus del Carmen. La verdad que Miguel, pues cuando llegó a mi asignatura le interesaba el arte, pero cuando salió de mi asignatura, pues le interesó mucho más el arte. Al igual que otros alumnos y alumnas que tengo aquí en la sala, que la verdad que me alegro muchísimo de veros porque hacía años que no nos veíamos y bueno, siempre es un placer, ¿no? O sea, encontrarme y reencontrarme con personas que habéis demostrado pues mucho interés por la asignatura. Considero que actividades como la de los martes culturales en el patio de San Francisco son fundamentales en una localidad como Isla Cristina y sobre todo coincidiendo pues con lo que es la temporada estival, ¿no? No solo hay que potenciar un turismo de sol y playa, sino el turismo cultural tiene que ir acompañado porque es fundamental para ir definiendo la importancia patrimonial que tienen determinadas localidades. Puede ser no solo por el patrimonio que tengan, que evidentemente Isla Cristina lo tiene, sino igualmente por el tipo de actividades y de programación cultural que se haga. Por ello, pues creo que la labor que están desarrollando tanto Miguel como Francis en el Ayuntamiento, pues es muy importante porque son las instituciones públicas las que, evidentemente, yo diría que están obligadas a realizar pues actividades culturales que fomenten justamente el conocimiento del arte, del patrimonio y de otras áreas de la historia. Lo que me pidió Miguel pues es que yo hablara sobre Murillo y sobre todo que diera mi visión personal de Murillo. Yo ahora me encuentro en un momento de mi carrera profesional en la que considero que la investigación básica es importante, es fundamental, pero nuestra sociedad demanda otro tipo de actividades y otro tipo de acciones. Es decir, una investigación sobre un determinado artista que simplemente nos aporte datos sobre en qué año concreto hizo el autor la obra o quiénes eran los miembros de su familia. En realidad, sí, son datos que son importantes, pero no se puede realizar una transferencia de esos conocimientos al tejido productivo. Y me explico. Lo que se ha conseguido en Sevilla, que es de lo que les voy a hablar esta noche con Murillo, es algo que ya se ha puesto en práctica anteriormente en otras ciudades europeas y que al final lo que genera a través de la figura de Murillo es conseguir una serie de visitantes que hacen un turismo cultural, organizar una serie de actividades vinculadas con el artista o con la época del artista, que evidentemente también significa la asistencia no solo de los habitantes de la ciudad, que evidentemente son las primeras personas desde mi punto de vista a las que hay que cuidar y a las que hay que ofrecer una serie determinada de productos, sino también todo lo que eso genera pues de visitantes y de movimiento de la economía. Infraestructura de hostelería, en todos los sentidos, hoteles, restaurantes, etcétera. Y todo ello sin que las ciudades pierdan su identidad. Al contrario, lo que hacen es reforzar aún más la identidad que ya la propia ciudad tiene. Y el ejemplo de Murillo, que no ha sido un ejemplo original, en el sentido que, como les decía, que ya en otras ciudades europeas pues se había puesto en práctica con resultados óptimos, es el que se ha aplicado en Sevilla. De hecho, ahora, desde el grupo de investigación del que soy IP, pues estamos haciendo lo mismo en algunas localidades de la provincia de Huelva. Localidades que se encuentran en zonas deprimidas de la provincia, pero que tienen la suerte de tener a un artista importante, quizás no excesivamente conocido,
en base a la fortuna crítica que tienen muchos de ellos, que dependen pues tanto de las condiciones socioeconómicas como políticas, y que sí pueden ser utilizados como un recurso patrimonial. Ahora nos encontramos en este momento en el grupo de investigación Patrimonio y Artes Visuales, como muy bien ha dicho Miguel, pues perteneciente al Sistema Científico de la Comunidad de Andalucía, porque yo cada vez estoy más convencido que evidentemente el arte y sobre todo el patrimonio histórico-artístico es un recurso importante que genera un desarrollo sostenible. Entonces, de eso es de lo que voy a hablar esta noche, utilizando la figura de Murillo. No me voy a poner pues con una metodología positivista donde yo le cuente pues todas las fechas del día exacto en que nació, dónde lo bautizaron, quién eran sus padres, dónde se casó, porque al final son solo algunas personas las que influyen en los artistas. El resto es contorno, como si dijéramos. Pero si no hay alguien clave o alguien fundamental para este artista, pues ¿para qué tenemos que conocer al milímetro absolutamente todos los datos? En realidad es una información que puede interesar solo en círculos muy elitistas y muy concretos y muy estudiosos, pero al resto de la población le da un poco igual. Entonces, bueno, pues como ya les digo, ese es el sesgo que voy a dar a mi intervención de esta noche, y voy a comenzar con el pase de imágenes. Sí decirles que, como ven, les he puesto el cartel de cuando se celebraron las actividades conmemorativas del 4º centenario del nacimiento de Murillo en Sevilla. Y sí quiero que lean el subtítulo de estas actividades. Sevilla, por supuesto, y como subtítulo, la mirada innovadora. Porque justamente ahí empezamos ya con un enganche hacia los posibles clientes y las posibles clientas de estas actividades culturales que giran en torno a la figura de Murillo. Porque si se preguntara al españoles y españolas sobre qué opinión tienen de Murillo, pues lo que dirían sería todo menos innovador. O sea, nos hablarían de una pintura religiosa, sobre todo, o fundamentalmente. Nos hablarían también pues del tema de la Inmaculada, que quizá ha sido la imagen que ha trascendido desde la década de los 50 del siglo XX en nuestro país, debido a una serie de causas que ahora ya les iré explicando. Todo menos innovador, ¿no? Entonces, quédense ahora con esto, y ahora yo ya en el desarrollo de mi intervención pues ya les voy explicando por qué ha sido así. Bien, bueno, tenemos una primera pantalla con dos autorretratos de Murillo. El más conocido y el catalogado como uno de los mejores es el que se encuentra en la National Gallery de Londres, de hace 1670. Es el famoso autorretrato del espejo, ¿no? El pintor, pues, efectivamente se retrata frente al espejo, y como un alarde técnico de superar lo que es el marco de ese óvalo que es el espejo, pues saca una de sus manos junto a las herramientas, como ven, pues a las paletas del artista, que están aquí, no sé si se ven bien, están aquí. Y a todo lo que son pues los apuntes y los diseños del natural que realizaba este artista. Bien, el primer punto sería la vinculación urbana, que es justamente lo que les estaba explicando antes, es decir, cómo hay algunas ciudades que tienen la fortuna y la suerte de que en ellas ha nacido pues un artista que ha conseguido una fama internacional, o un artista que no ha tenido una buena fortuna crítica, pero a través de toda esta serie de actividades y maniobras, pues queremos convertir en el símbolo de la ciudad. Hay ejemplos muy palpables
como es el caso de Leonardo. Ya saben, Leonardo da Vinci, que es uno de los grandes genios del arte y de la ciencia y de los inventos, pues nace en la pequeña localidad de Vinci, cerca de Florencia, pero a partir de la década de 1490 se traslada a Milán. Y en Milán está a las órdenes de Ludovico Sforza, Ludovico el Moro, desde 1490 a 1499. Los milaneses, que son ante todo grandes comerciantes, pues piensan que Milán ha sido sustituida como ciudad de la moda por otras capitales europeas, caso de París o incluso caso de Nueva York o las nuevas capitales de la moda que están surgiendo en Asia, y que es importante encontrar un artista que simbolice a la ciudad y sobre todo que se convierta en un foco de atracción, teniendo en cuenta que en Milán, como ya saben, pues está el cenáculo, está la Santa Cena de Santa María de las Gracias, etcétera, y deciden convertirlo en un icono de la ciudad y comienzan una campaña publicitaria en la que después del nombre de Milano, aparece la ciudad de Leonardo. Consiguen además no solo que Leonardo, pues estos 9 años que pasó en Milán sean definitivos para la ciudad, sino que igualmente cuando realizan la exposición de 2015, la exposición de Milán de 2015, pues utilizan uno de los dibujos más conocidos de Leonardo, que es el hombre de Vitruvio, justamente. Entonces lo ponen aquí. De hecho ya universalizan la figura de Leonardo. Incluso, bueno, pues cuando en Italia tuvieron que hacer la medalla conmemorativa del nuevo siglo, que todavía esta campaña estaba iniciándose, no había ocurrido todavía lo de la Expo de Milán, la Expo Milano, pues ya en la medalla conmemorativa del nuevo milenio, pues utilizaron igualmente el nombre de Vitruvio. Otros ejemplos europeos muy importantes son la figura de Rembrandt en Ámsterdam. Ahí están viendo la casa natal de Rembrandt, que fue donde él nació, en la localidad de Ámsterdam, o en Amberes con Rubens. Rubens, bueno, pues nace en Amberes, vive en Amberes, ahí está su casa natal, sobre todo la gran casa en la que también montó su estudio después de su primer matrimonio con Isabel Brandt, y de hecho, pues en la plaza principal de la ciudad de Amberes, una ciudad que yo les recomiendo, porque desde el punto de vista patrimonial es absolutamente espectacular, y especialmente porque han generado un turismo cultural muy bien llevado, con una programación espectacular, y eso hace que junto a la figura de Rubens, pues Amberes sea hoy uno de los grandes focos culturales de Europa. Aparte de, ya saben que toda la venta de diamantes europeas pues es en Amberes donde se desarrolla, es la comunidad judía de Amberes, donde en su barrio pues tienen estas grandes joyerías donde se compran los diamantes al peso. Los diamantes en Europa entran muchos por Holanda, por La Haya sobre todo, y donde se venden es justamente en Amberes. Bien. De igual manera, siguiendo estos ejemplos, pues en Sevilla, evidentemente, pensaron, porque es fundamental para las personas que se dedican a la cultura, pues viajar y ver otras actividades desarrolladas en otras ciudades. Y os miro a ti, Miguel, y a Francis, para que os pague el ayuntamiento algún viaje, ¿no? Para que os documentéis, entonces copiéis ideas y tal. No sé si aquí hay alguien relacionado con la corporación municipal, pero bueno, si hay alguien, pues que se lo digan. O sea, que hay que pagarle viajes culturales tanto a Francis como a Miguel para que vayan cogiendo ideas y hagan que realmente sea un recurso patrimonial sostenible también en la localidad de Isla Cristina. Bien, entonces, como les digo, en Sevilla tenían un gran problema. ¿Cuál es el gran problema que tenían? Pues el gran problema es que allí también nació Velázquez. Evidentemente, si a cualquier español, española o extranjero, extranjera, se les pregunta un pintor español, pues van a decir o Picasso o Velázquez, y en todo caso Goya, pero nunca van a decir Murillo. Claro, es el primer gran problema
con el que se enfrenta a la ciudad. Porque ¿qué pasó? Pues como están viendo ustedes ahí, en 1623 es cuando se va Velázquez de Sevilla y se va a Madrid. Y precisamente la producción de Velázquez en Sevilla, excepto obras como La vieja friendo huevos, El aguador de Sevilla, que es la última pintura que hace, pues el resto de la producción de Velázquez en Sevilla, claro, es un Velázquez joven, está aprendiendo, es un Velázquez además que no quiere practicar el tipo de pintura religiosa que tiene éxito en la ciudad y que tiene venta, tiene un poco de alergia a trabajar para instituciones religiosas, y entonces, claro, Velázquez no le servía para promocionar la ciudad y para convertirlo en un pintor símbolo o icono de la misma. Además, pues para colmo, en Sevilla se encuentra la casa de Velázquez, que está en la calle Morería, cerca de la plaza de San Pedro, una casa que existía documentación al respecto y que fueron los modistos Vittorio Luquino los que la adquirieron, los que la salvaron de la ruina, para convertirla en el taller suyo. Y bueno, luego por una serie de sucesos que no vienen al caso, pues tuvieron que la casa fue hipotecada, y actualmente pues hay una iniciativa mezcla de público y privada, un grupo de admiradores de la obra de Velázquez junto con el Ayuntamiento de Sevilla, para volver a hacerla visitable al público y para crear un centro cultural. Pero como les digo, la idea básica era que Murillo fuera el icono y el símbolo de la ciudad de Sevilla. Teniendo en cuenta que además, aunque yo sea de Sevilla, pero ya saben ustedes cómo son los sevillanos, ¿no? O sea, Sevilla es lo mejor del mundo, lo más grande, no hay otra cosa como Sevilla, Sevilla, Sevilla. Y Murillo les venía perfecto, porque es que Murillo era exactamente igual. Murillo, cuando Diego Velázquez, está en la corte de Madrid y es pintor de Felipe IV, pues Velázquez se pone en contacto con Murillo y le dice: mira, Bartolomé, hay posibilidad que entres aquí en la corte como pintor de corte, además en la Cámara del Rey, yo soy el principal pintor, puedo pues proponerte al rey que te vengas aquí a Madrid y convertirte en pintor de corte. Ya saben ustedes que Velázquez está en la primera mitad del siglo XVII, fundamentalmente, mientras que Murillo está en la segunda mitad del siglo XVII. Y Murillo le dijo que no, o sea, que él renunciaba absolutamente a lo que hiciera falta, pero que desde luego que desde Sevilla no salía, que no salía de Sevilla ni en verano. O sea, de ahí la famosa frase de como mejor se pasa el verano es a la sombrita de la Giralda. Eso justamente es del siglo XVII y es de la segunda mitad del XVII, es de la época de Murillo. Él, además, pues, no sé, igual que otros pintores, pues tenían interés por viajar a la península italiana, donde además estaban las posesiones españolas, ¿no?, de los reyes de España, y por aprovechar esa gran fortuna que significaba pues el afán coleccionista de calidad que siempre, y cuando hablo siempre, pues digo hasta el siglo XIX, del XV al XIX, pues siempre han tenido los reyes de España, ¿no? Por eso tenemos uno de los mejores museos del mundo, como es el Museo del Prado, que son las colecciones reales. Y por eso también tenemos el que esperemos que ya finalmente nos abran este año, el Museo de Colecciones Reales. Como saben, el Museo de Colecciones Reales pues está en Madrid, justo en el lateral de la iglesia de la Catedral de la Almudena, frente al Palacio Real de Madrid, a lo que es el patio de armas, ¿no? Evidentemente, el patrimonio pictórico y el patrimonio de bienes muebles de la monarquía española, pues siempre ha sido muy relevante. Pero Murillo no quería salir de la ciudad, y además incluso él pues lo escribía, que por más encargos que tuviera del exterior, los aceptaba siempre y cuando no tuviera que salir de Sevilla. De hecho,
La única vez documentada que sale de Sevilla es cuando le encargan el retablo de los capuchinos de Cádiz. Y entonces, bueno, pues decide ir a Cádiz y ya saben que, según la tradición, pues se cayó del andamio y a consecuencia de esa caída del andamio, pues falleció en Cádiz, ¿no? O sea, fíjense, la única vez Sevilla era para él como una especie de talismán, no querer salir de allí. Y evidentemente eso para transmitir ese modo de ser hispalense que se mantiene como una constante a lo largo de los siglos, pues Murillo era el pintor idóneo. Y en el 16, en 2016, la Fundación Focus pues organizó una primera exposición en el Hospital de los Venerables Sacerdotes, en el barrio de Santa Cruz de Sevilla, justamente dedicada a comparar la obra de Velázquez con la obra de Murillo. Claro, una exposición que tenía truco, y el truco era el siguiente: coger obras muy buenas de Murillo y coger obras medianas de Velázquez. Por tanto, el visitante o la visitante, cuando salía de la exposición, pues decía, hay que ver que Murillo era mucho mejor pintor que Velázquez. Claro, totalmente programado para llegar a esa conclusión. Y esa fue la primera de las grandes exposiciones que pues iban a poner ya de manifiesto esas actividades del cuarto centenario del nacimiento de Bartolomé Esteban Murillo. Incluso, como ven, pues en la propia cartelería, pues ven, está una de las infantas de Velázquez y una de las santas de Murillo. ¿Qué ocurrió en esta exposición? Pues que, por supuesto, el Murillo, que es algo propio de la segunda mitad del siglo XVII, utiliza mucho el efecto sensible para convencer al espectador, mientras que Velázquez es un poco más duro, y por eso seleccionaron justamente estas dos imágenes: arriba Velázquez, abajo Murillo abajo para que se viera mejor, y cada vez que alguien pasaba por ahí decía, qué barbaridad, ¿no? Pues sí que era buen pintor Murillo, lo que les estaba comentando. Además, en Sevilla, pues la casa natal de Murillo no estaba, pero sí estaba una casa que fue la última residencia que tuvo Murillo en Sevilla. Está en la calle Santa Teresa, número 8, en pleno barrio de Santa Cruz. Es la collación, por tanto, de Santa Cruz. Y esta casa que adquirió Murillo, pues es una casa en la que él no solo reside con su familia, sino que también monta su taller. Por tanto, venía perfecto pues restaurar esta casa, preparar esta casa, y que fuera también una de las sedes del año Murillo, aunque estuvo abierta con anterioridad. Aquí, bueno, tienen sin la cartelería del cuarto centenario, y aquí, cuando ya ven, ponen este cartel de la mirada innovadora y el acceso a la casa. Este es el interior de la casa. Es una casa patio. Como ven, es una casa patio que, aunque es barroca, es del siglo XVII, ya estaba construida cuando Murillo la compra, pero recupera pues este tipo de azulejería de clavos, que es como se llama, que es propia de los alfares sevillanos de Triana desde el siglo XVI, ¿no? Ven ustedes también como los mediopuntos son mediopuntos peraltados, por tanto nos están hablando ya de un mantenimiento de las formas de la arquitectura manierista del XVI, que en Andalucía se mantiene hasta mediados del siglo XVII aproximadamente. Estos ya fueron pues toda la cartelería, todos esos telones que se colocaron como lugar de celebración del cuarto centenario. Estaba esta casa, además, en unas condiciones óptimas, al encontrarse en una de las zonas turísticas por excelencia de la ciudad, ¿no?, para estas celebraciones.
Ya profundizando y adentrándonos en algunos aspectos biográficos de Murillo y de su formación artística, que luego nos van a servir para entender mejor su obra, pues hay que decir que el maestro, el principal maestro de Bartolomé Esteban Murillo es Juan del Castillo. Juan del Castillo es un pintor bastante mediano. Incluso ahora, pues aunque se ha intentado revitalizar su figura, pues es cierto que no se ha conseguido. Es un pintor, como ven, que no tiene nada de especial. Es un pintor que pinta fundamentalmente utilizando los grabados que llegaban al puerto de Sevilla, sobre todo unos grabados venecianos de la Casa Corner o Casa Cornero, que estaba especializada en reproducciones artísticas a través del grabado de obras de los grandes maestros del Renacimiento y del primer Barroco. Esta casa se crea a fines del siglo XV y están funcionando hasta fines del siglo XVIII. Evidentemente, ¿por qué llegaban a Sevilla? Pues muy fácil, porque el destino final no era Sevilla, el destino final era pues, la América española. Pero los propios comerciantes o mercaderes pues lo que hacían era vender algunas estampas, algunos grabados en el puerto de Sevilla, y los artistas pues siempre iban a adquirirlas, que es justamente lo que estamos viendo en Juan del Castillo. Bueno, Juan del Castillo, entre otras particularidades, que luego enlazaré, era un ferviente admirador de la Orden de los Dominicos, y tenía como principal devoción la Virgen del Rosario. De hecho, el retablo más importante que hizo Juan del Castillo es un retablo que actualmente está desmontado, justamente en la capilla de Montesión, en la calle Feria, en Sevilla. La capilla de Montesión pues, estaba justo al lado de la casa del convento dominico. De hecho, pues es cuando se produce el traslado de ese convento a lo que queda hoy del gran convento de la Casa Grande de los Dominicos en Sevilla, que es San Pablo, el convento de San Pablo, donde está actualmente la parroquia de la Magdalena, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, están viendo, este es una de las obras que forman parte de este altar retablo mayor, que está reconstruido. Hoy, como les digo, las obras, algunas perdidas, como esta del centro, esa Asunción, y luego las que quedan pues se encuentran, esta también, se encuentran en la Sala Murillo del Museo de Bellas Artes. El Museo de Bellas Artes, que ya saben que el antiguo convento mercedario es una fundación del siglo XVII con ampliación en el siglo XVIII, y justamente en la iglesia, que es del XVIII, es donde se encuentra la sala Murillo. En la Sala Murillo del Museo de Bellas Artes, pues en la primera pared, lo que tenemos justamente la correspondiente a los pies de la iglesia, en una planta de cajón, han puesto las obras de Juan del Castillo, y en la parte del altar mayor, en la parte del presbiterio, pues está la famosa serie de los capuchinos. Quizás, Enrique Valdivieso, que a mí me dio clase durante algunos años en la Universidad de Sevilla, pues decía que lo que realmente había heredado Murillo de su maestro, de Juan del Castillo, eran las expresiones amables y sobre todo ese toque sentimental en los rostros que hacía que el espectador y la espectadora entraran en comunicación fácilmente con la obra, pero que poco más había que destacar de su producción artística. Bien, pasamos al siguiente punto, que es el de la identificación. Evidentemente, y bueno, yo diría que los españoles en general y los andaluces en particular, si pensamos en Murillo, pues lo identificamos con la Inmaculada Concepción. La Inmaculada Concepción, como ya saben, es la principal devoción de la Orden de los Franciscanos. En las ciudades, en el barroco especialmente, pues se producen una serie de luchas entre estas dos órdenes religiosas, franciscanos y dominicos. ¿Por qué? Evidentemente, cada una de ellas quiere tener la mayor repercusión posible en la ciudad. Cuando
hay un comercio importante, como es el comercio de las bulas, que en el siglo XVII pues tiene es una fuente de recursos importantísima. En Sevilla están los franciscanos y están los dominicos. Los franciscanos, la principal devoción, la Inmaculada Concepción. El dogma inmaculadista no se produce hasta el siglo XIX, como ya saben ustedes, pero el XVII es un siglo muy activo. Los franciscanos, además, son aquellos que ayudan a las clases más pobres, menos beneficiadas de la sociedad, mientras que los dominicos es todo lo contrario. Los dominicos, las clases más intelectuales, los más ricos, son los que, sobre los que esta orden pues, atiende, ¿no? La orden de los dominicos tiene una devoción fundamental, que es la Virgen del Rosario. ¿Cómo se interpreta eso a nivel popular? Pues, por supuesto, en una ciudad grande, en una ciudad que es Puerto de India, que se le calcula una población en el siglo XVII entre 80.000 y 120.000 habitantes, es decir, la ciudad más poblada de toda Europa, incluso más que Roma, y por supuesto mucho más que París, pues claro, era fundamental, como les digo, mostrar a nivel de la propia población su afinidad por una u otra orden, por franciscanos o dominicos, haciendo ver y teniendo en su casa o una Inmaculada o una Virgen del Rosario. ¿Cuál es el primer problema que tiene Murillo? Pues que su maestro es partidario de los dominicos, por tanto, Virgen del Rosario. Y él, en realidad, se siente mucho más cercano a los franciscanos. ¿Por qué? Porque es consciente de algo que hasta hace unos años se ha intentado ocultar, y es la preocupación social que tiene Murillo. Murillo está muy orgulloso de su ciudad, evidentemente lo está, pero es consciente de las grandes lacras sociales que tiene su ciudad, como lo veremos. Tiene una pérdida de comercio americano que se va incrementando conforme va avanzando el siglo XVII, porque los barcos son de mucho mayor cabotaje. Entonces, claro, como son de mayor cabotaje, pues no pueden pasar la barra del Guadalquivir, que ya saben ustedes que está en Sanlúcar de Barrameda, que por eso se llama, porque se produce el gran salto. Aquí está la barra de Sanlúcar de Barrameda y esta es la entrada del Atlántico. ¿Qué pasa? Que pues para abaratar costes, el casco de los barcos cada vez es más grande y se encuentran que, claro, no pueden atravesar la barra. ¿Cuál era la solución? La solución era crear una aduana en Sanlúcar de Barrameda, que actualmente sigue, está en la Plaza de los Cisnes, para las personas que conozcan Sanlúcar de Barrameda. Y claro, pues allí se descargaban todas estas mercancías y a través de pequeñas barcas, que en realidad eran falúas, que ya saben ustedes que son esas barcas pequeñas que transitan por los ríos, pues se llevaban las mercancías a Sevilla para venderlas allí. Por supuesto, el coste se incrementaba enormemente. Claro, ya esa pérdida de mercancías, porque muchas de ellas pues ya directamente se vendían en Sanlúcar, que por eso al final se crea la Casa de Contratación en Cádiz, como saben, aunque tarda bastante, en 1717, significaba que ya había mucha menos actividad comercial en Sevilla. Al haber mucha menos actividad comercial, todas aquellas personas que iban no solo para hacer negocios, sino también pues la gran cantidad de pobres que iban allí, pues pensando que podían trabajar para algún comerciante, que era una ciudad donde había muchísimo dinero, al final no era así, y por eso iban para allá. Claro, iban para allá, ya les contaré los sucesos que ocurren en la segunda mitad del siglo XVII en la ciudad, y eso generaba pues, una bolsa de pobreza tremenda, una bolsa de pobreza con prostitución, con mucha prostitución en la ciudad, no solo prostitución, sino también pues muchos niños y niñas expósitos abandonados en instituciones de beneficencia y una gran cantidad de mendigos, una gran cantidad de mendicidas. Murillo es sensible a toda esta problemática social y por tanto está muy de acuerdo con la orden de los franciscanos. ¿Por qué?
porque la orden de los franciscanos ayudan a los más desfavorecidos, mientras que los dominicos no. Los dominicos, pues, Santo Domingo de Guzmán, ya saben, la intelectualidad, los títulos nobiliarios, aquellas personas que estaban enriquecidas. Y por eso, pues, decide convertir la Inmaculada Concepción como uno de sus emblemas. Además, también teniendo en cuenta el factor de la venta. Por supuesto, era mucho más fácil que le encargaran Inmaculada Concepción, que además se pone de moda en la ciudad, y en esas casas patios sevillanas del barroco, pues en la subida de la escalera estaba ya el marco hecho en escayola o en yeso para colocar la Inmaculada, y a Murillo pues le resulta un negocio rentable, aparte que lo hace por puro convencimiento. Y a partir de ahí comienza la identificación de Murillo con la figura de la Inmaculada. Una identificación en la que además pues le permite algo que al pintor le fascina, que es trabajar con modelos del natural. Y con modelos del natural que eran aquellas chicas, aquellos jóvenes, sobre todo chicas. La presencia de la figura femenina en la producción de Murillo es muy importante, pues se encontraba en distintas zonas de la ciudad y especialmente en el Altozano, en la plaza del Altozano de Triana, porque, según Murillo, ahí es donde vivían pues aquellas jóvenes y aquellas niñas que tenían una mayor belleza, que eran mucho más naturales, y él pues se iba con sus papeles y con sus lápices, con sus grafitos, para realizar estos dibujos del natural, que posteriormente utilizaba para las figuras de la Inmaculada, ¿no? Tenemos obras como la Inmaculada Colosal, que la hace para el convento de San Francisco de Sevilla, Casa Grande, que es la que tienen aquí en pantalla, conocida como la Colosal, que actualmente es la que está donde se encontraba el retablo mayor de la iglesia del convento de los Mercedarios, actual sede del Museo de Bellas Artes. No voy a entrar en explicarles, porque sería muy largo, en los distintos componentes iconográficos, sobre todo el cambio, la revolución que produce fundamentalmente porque, según el Tratado de la Pintura de Francisco Pacheco, suegro de Velázquez, como saben, que Velázquez se casó con Juana Pacheco, pues bueno, tenía los colores de la Virgen eran el carmín y el azul. Entonces, bueno, pues ya Murillo piensa que no, que mejor el blanco y el azul, colores que ya se han quedado como colores inmaculadistas, pero que realmente el que impone estos colores, por llamarlo de alguna forma, a nivel pictórico, es Murillo. La presencia de las letanías lauretanas, que también se colocaban alrededor de las Inmaculadas, pues Murillo decide que no, porque además Murillo realmente no es un pintor excesivamente culto. Eso también se los digo. Él, por ejemplo, cuando tiene que pintar los ángeles, que tiene una serie de cuadros en los que hay muchos ángeles, no conoce bien las jerarquías angélicas, no ha leído libros como el de Dionisio Areopagita. Entonces, bueno, pues piensa que lo suyo para la Inmaculada pues simplemente es colocar estos retratos de niños que pinta como ángeles, y luego cuando tiene que pintar otras jerarquías angélicas, por ejemplo como en la cocina de los ángeles, también realizada para el convento de San Francisco de Sevilla, pues no hace una distinción. Bien. Bueno, aquí tienen otras de las Inmaculadas. En realidad estas Inmaculadas no siguen para nada los preceptos. Los cuernos de la luna primero los coloca hacia abajo. Ya saben que bueno, es el símbolo de la Inmaculada que triunfa, sobre todo que son los bienes terrenales y sobre el mundo. Va creando estas tipologías donde va mostrando la belleza de estas jóvenes modelos, y sobre todo lo que va haciendo es centrándose en lo que es la defensa de los franciscanos. Yo, con permiso, me voy a levantar porque es que estoy aquí francamente incómodo, entonces si no hay ningún problema yo me muevo. Vale. Estoy acostumbrado a dar las clases de pie, y cuando me siento pues tengo que estar ahí como de medio anchete para poder ver las imágenes, y así estoy yo mucho mejor.
Y además si estamos más cerca que siempre, pues bueno. Bien, entonces, bueno, lo que les estoy mostrando son las variantes tipológicas de las Inmaculadas de Murillo, pero centrándonos fundamentalmente en la faceta de defensa de los franciscanos y del dogma inmaculadista. También algunas, estas son fundamentalmente, nos encontramos con una gran cantidad de Inmaculadas que están en el Museo del Prado. Y estas Inmaculadas en el Museo del Prado están gracias al traslado de la corte de Felipe V e Isabel de Farnesio a Sevilla. Felipe V e Isabel de Farnesio, desde 1729 hasta 1733, tienen la corte en la ciudad de Sevilla, y la reina Isabel de Farnesio se convierte en una gran admiradora de la obra de Murillo. Por supuesto, estamos hablando del siglo XVIII. Y esta admiración por la obra de Murillo la tiene a través de un onubense, que es Alonso Miguel de Tobar, que es de Higuera, natural de Higuera de la Sierra, un pintor que recientemente se ha hecho una exposición en Huelva, en la Casa de la Provincia, quizás tratando su faceta que yo considero menos interesante, que es la del pintor de la Divina Pastora, pero él asesora a la reina Isabel de Farnesio y le dice a Isabel de Farnesio: Majestad, este es uno de los grandes pintores que tiene la ciudad y estaría muy bien sus obras en las colecciones reales. Gracias a eso, gracias a este asesoramiento de Alonso Miguel de Tobar, pues el Museo del Prado, que son las colecciones reales, como ya saben ustedes, pues tiene esta gran cantidad numerosa de Inmaculadas y de obras de Bartolomé Esteban Murillo. Bien. Bueno, esta es una de ellas. Esta es otra prueba iconográfica, la conocida como Inmaculada de la Media Luna, que no tuvo mucho éxito porque la cliente de Murillo pues prefería lo que era la imagen que él mismo había generado y había creado de esta representación mariana. Bien, este tema es un tema pocas veces tratado, pero que es muy importante, y es el siguiente. En los años 40, el régimen de Franco decide que uno de los grandes pintores del arte español tiene que ser Bartolomé Esteban Murillo, porque era un pintor profundamente nacionalista, nacional, de España, porque era un pintor religioso. De hecho, bueno, pues solo se conocía en los años 40 la producción religiosa de Murillo, eso se ve por las publicaciones y por, pues, no sé, Archivo Español de Arte y todas las publicaciones de la época. Cuando hablan de Murillo solamente hacen referencia a su pintura religiosa, a ninguna más. Y el que era ministro de Cultura en aquellos años, pues viajó a París y fue al Louvre. Entonces, claro, cuando fue al Louvre, dijo: ¿dónde están las obras de Murillo? Es lo que... Y le enseñaron una Inmaculada que había sido adquirida por el Museo del Louvre, que fue una obra que el mariscal Soult, durante la invasión francesa, pues robó, al igual que otras muchas, de nuestro país, y luego sus herederos la vendieron al Museo del Louvre y a otros museos europeos y americanos. Bien, claro, cuando el ministro vio la Inmaculada Azul, dijo: bueno, esta Inmaculada tiene que estar en el Museo del Prado, no podemos permitir, como especie de afrenta nacional, porque esta Inmaculada esté en París. Y entonces le dijeron a los franceses que lo que tenían que hacer era cambiárselo por otra obra. Y dicen los franceses: bueno, pues muy bien, queremos una pintura de Velázquez, no queremos un Murillo, podemos dejar el Murillo, pero queremos un Velázquez. Y había un retrato del infante, bueno, de la que fue reina regente, la infanta Mariana de Austria, de Velázquez, como ven ahí, que madre de Carlos II del Enchistado, como saben, segunda mujer de Felipe IV, le propusieron pues cambiar, y efectivamente la obra se cambió. ¿Fue una buena o un mal cambio? Pues les explico. Muchas veces cuando se escribe quizás no se profundiza lo suficiente para poder valorar
o para poder evaluar convenientemente determinados procedimientos. Claro, si yo les pongo esta imagen, pues ustedes me dirán, pues qué pena, ¿no? Porque una de los que se conocen vulgarmente como meninas de Velázquez, que nos hayamos quedado sin ella en el Museo del Prado, y que tengamos la Inmaculada Sulz, o Inmaculada de los Venerables, cuando hay tantísimas Inmaculadas de Velázquez, pues parece que no es un buen cambio. Pero claro, si se profundiza más, pues nos damos cuenta que efectivamente fue un buen cambio. ¿Por qué? Porque hay dos retratos de la reina Mariana de Austria que son exactamente iguales. Uno, el del Louvre, que fue el que se cambió, pero es que había otro exactamente igual en el Prado. ¿Por qué? Porque evidentemente, si seguimos con conocimiento de historia del arte, sabemos que el concepto de original no existía en el siglo XVII. Y de una obra se podían hacer varias exactamente iguales. Y mucho más cuando era retrato. ¿Por qué? Porque evidentemente cuando algunos miembros de la familia real española, por políticas matrimoniales, se encontraban en otros países, pues ya que no había fotos ni nada por el estilo, pues evidentemente lo que se hacía era enviar el retrato. Por tanto, fue un buen cambio, fue un buen cambio. Y también es cierto que evidentemente, claro, todo eso ayudó a considerar que Murillo era simplemente un pintor religioso. Bien, bueno, seguimos con las iconografías de las vírgenes de Murillo y ya hemos contado pues, la situación, o ya les he comentado, la situación que ocurre en la ciudad, como además el maestro de Murillo, Juan del Castillo, pues era partidario de los dominicos e incluso le hizo algunas vírgenes del Rosario. Claro, Murillo evidentemente pues pensó alguna virgen del Rosario tengo también que hacer, porque mi maestro ha hecho vírgenes del Rosario, me puede facilitar también algún tipo de encargo de alguna fundación dominica, entonces voy a hacer vírgenes del Rosario, creando una iconografía que evidentemente es una iconografía de unas vírgenes sentadas, unas vírgenes con mucha corpulencia. Si se fijan en lo que es la anatomía femenina, pues se darán cuenta cómo hay una influencia directa de obras de Miguel Ángel, como puede ser el Tondoloni que está hoy en los Uffizi, en Florencia, pues evidentemente la Virgen tiene esa corpulencia y esa corporidad típica de las obras, que es una de las pruebas más de que Murillo también pues adquiría estos grabados que se vendían en el puerto de Sevilla en la casa de la Casa Cornero o Casa Cornero veneciana. Bien, por tanto, incluye el Rosario en esta Virgen que está en el Museo del Prado. Esta es una de las vírgenes del Rosario de la etapa final, en una colección magnífica que yo les recomiendo cuando vayan a Londres. Una colección muy poco conocida, pero tiene unas obras de arte español espectaculares. Esta es una de las más famosas, es la Virgen del Rosario de la colección Dulwich, y la colección Dulwich, el origen de esta colección es escocés, pero actualmente el museo Fundación Dulwich se encuentra en el distrito sur de Londres. Es una Virgen del Rosario que pertenece ya a la última etapa de Murillo, bueno, Murillo ya que se va acercando casi a la pintura del rococó, pero como ven, pues son muy pocas las Vírgenes del Rosario que hacen. Pero, como es consciente que el tema de la Virgen con el Niño es un tema además de maternidad muy cercano al espectador, a la espectadora, que además conecta con todo lo que es la tradición de las Madonnas florentinas, de las Madonnas con lamino florentinas del siglo XV, del 480, es decir, son siempre unos niños que están muy próximos a sus madres, que tocan continuamente a sus madres buscando protección, buscando amparo, y cada vez pues las vírgenes por una parte son madres, que es la faceta humana, pero también tienen aquella premonición de la pasión de Cristo, de la que va a sufrir su hijo cuando sea mayor. Por tanto, Murillo dice, pues ya está, les quito el rosario,
a las vírgenes del Rosario y las convierto en vírgenes con niños. Tenemos obras como esta de Dresde, que es absolutamente espectacular. Fíjense además cómo utiliza un tipo de fondos que son unas estructuras arquitectónicas de una serie de edificios que son característicos de los italianos, de la península italiana, tanto del Renacimiento como del manierismo y del barroco. Y son los que coloca con estas grandes columnas, con unas columnas de orden gigante, sobre altos pedestales, y son los que coloca como fondos arquitectónicos de estas vírgenes con niños. Esta es la famosa Madonna del Pitti, que desde mi punto de vista es una de las mejores vírgenes con niños que hizo Murillo, que algunas personas piensan que es italiana, pero no es italiana. Es de Bartolomé Esteban Murillo y se encuentra en el Palacio Pitti de Florencia, que como ya saben es el segundo museo de la ciudad. El primer museo es sin duda la Galería de los Uffizi, pero el segundo museo es el del Palacio Pitti. Bien, otras vírgenes con niños. Esta Virgen con niño va a desembocar en un tipo de iconografía muy utilizada por Murillo en otras composiciones, como van a ver, que son justamente estas puertas que se encontraban en las casas humildes de ciudades andaluzas y que aún persisten en los pueblos, que es cuando las casas tenían muy pocas fachadas, pues la puerta servía también de ventana. Entonces la puerta estaba dividida horizontalmente en dos, y cuando querían asomarse para ver la gente pasar por la calle, pues lo que hacían era apoyarse en esa especie de alféizar, y cuando querían entrar, pues entonces lo que hacían era abrir la puerta al completo. Bien, les he hablado de crisis social, económica, desde 1640, que es cuando Murillo, las primeras obras, digamos, que hace ya con una repercusión en la ciudad son a partir de 1645. Es la fecha clave, a partir de 1645. Pero ¿qué nos encontramos en la Sevilla de la década de los años 40, del siglo XVII? Pues lo que están leyendo ustedes en pantalla, es decir, desórdenes sociales en 1642, epidemias de peste, gran epidemia de peste en 1649, que reduce la población casi a un 50%, sequías y hambrunas, lo que les comentaba antes, la menor afluencia de mercancías al puerto, que provocará en el siglo siguiente el tratado de la Corte de la Colocación a Cádiz en 1717 y un despoblamiento generalizado. Imagínense ustedes lo que es que la mitad de los habitantes de una población mueran de una epidemia. O sea, una imagen absolutamente de catástrofe y de desastre, porque con esta epidemia pues la gente moría en las plazas públicas y sobre todo en aquellos lugares en los que había cercanos hospitales. En el caso del cuadro que están viendo, que es un cuadro anónimo que se encuentra en el hospital del Pozo Santo de Sevilla, y que nos estaba mostrando el Hospital de la Sangre, justamente como ven ustedes aquí, con todas estas de personas vestidas de negro, de luto, porque habían perdido a familiares, con estas montañas. Esas montañas son montañas de cadáveres. Ya saben que para evitar que la peste se propague, la única solución es apilar a los cadáveres, colocarle paja y quemarlos, porque si no, pues la peste se transmite muy rápidamente. Bien, debido a esta situación, hay una institución benéfica que es el Hospital de la Santa Caridad de Sevilla, que en la actualidad todavía funciona, y Murillo decide que él quiere formar parte de esta institución porque quiere ayudar. No sabe cómo, pero quiere ayudar. Y cuando él entra en la institución, en 1665, ya desde 1663 tiene un nuevo hermano mayor, que es Miguel de Mañara. Claro, Miguel de Mañara pues considera que es fundamental que esta institución benéfica, que tiene como principal cometido enterrar a aquellas personas que no pueden costearse un sepelio, pues evidentemente lo que hace es
aparte de construir lo que es la iglesia, el Hospital de la Caridad, y ampliar la pequeña zona que existía de hospital, pues es mostrar visualmente y a través del arte la principal misión o función de esta institución, que era enterrar a los cadáveres. Cuenta que con los principales artistas de la ciudad, que además lo hacen de una manera absolutamente gratuita, como es Pedro Roldán, procedente de Antequera, que es retablista y es escultor. Cuenta con Bartolomé Esteban Murillo, que además ya ha ingresado como hermano de esta institución benéfica, y cuenta también con pintores como Valderreal, Juan de Valderreal. Bien, bueno, ya en la fachada del Hospital de la Caridad, de la iglesia, es una fachada retablo. En los diseños de los paneles cerámicos son diseños realizados por Murillo. Están hechos en Delft, que es uno de los principales centros de producción de este tipo de azulejos blancos y azules en el siglo XVII europeo. Y ya, pues, evidentemente, la fachada de la iglesia es un reclamo también de la institución, de cuál es su principal función y de toda la labor importantísima que tienen que hacer, porque la ciudad de Sevilla tiene una situación lamentable. Una situación lamentable que además esconde, porque todo el afán era que las personas que ya iban comerciantes en mucha menor proporción, como les he contado, no fueran conscientes de nada. En este caso es un poco como el ejemplo de Venecia, ¿no? Las epidemias de peste de Venecia. No sé si han visto la película Muerte en Venecia de Luchino Visconti, que está basada en la novela de Thomas Mann, que toda la ciudad y todos los propietarios de los hoteles son conscientes que es un peligro estar en Venecia, porque Venecia está con la peste y es muy peligrosa, pero siempre todos intentan la impresión que no ocurre absolutamente nada. Entonces eso mismo es lo que pasa en la Sevilla de la época. Visualmente, en esta iglesia, Murillo interviene con las obras de misericordia, un tema que además está muy en relación con la situación que tiene la ciudad. Les voy a mostrar solamente algunas de ellas, como esta de la curación del paralítico en la piscina política, que están viendo que también, pues, evidentemente, hay una clara influencia de la pintura italiana, que Murillo ya conoce no solo a través de los grabados, sino también porque ahora está en contacto con los grandes coleccionistas de arte italiano de la ciudad. Y evidentemente, pues, ese tipo de arquitectura de progenie absolutamente clásica, pues, forma parte también de sus composiciones. O esta otra, que es el regreso del hijo pródigo, que también pinta Murillo para las obras de misericordia del Hospital de la Caridad. Bueno, pues entramos ya en el último punto, tampoco quiero aburrirle excesivamente. Y entonces ahora me voy a detener en el Murillo social, es decir, la posición del artista ante la crisis, y sobre todo un Murillo desconocido, un Murillo que supera la imagen de pintor religioso, de pintor de Inmaculada, y que conecta a Murillo con la sociedad del momento. Evidentemente, este es el Murillo que querían rescatar para la celebración del cuarto centenario, porque ya, además, todo tipo de connotaciones con regímenes anteriores que hemos tenido en nuestro país, pues evidentemente desaparecía. El Murillo social, evidentemente, es un Murillo crítico, critica la Sevilla de la época. Lo que pone de manifiesto son los defectos y las desigualdades sociales. Su temática fundamental son escenas de la vida cotidiana, pero también critica duramente a la postura o el camino que han tenido que elegir determinadas personas para poder sobrevivir en la ciudad. Y en el caso de las gallegas son las prostitutas.
saben, pues es como la sífilis, que en España, en los puertos españoles se llama mal francés, y en los puertos franceses se llama mal español, ¿no? Entonces, pues, bueno, con las gallegas pasa igual, llegaría alguna al puerto de Sevilla, que era de Galicia, entonces ya, pues venga, las gallegas. Y luego el tema de los niños y las niñas, mendigos y mendigas. Si ustedes observan la cartelería del Cuarto Centenario, se dan cuenta cómo son estos temas los que se eligen para hacer la publicidad. No se escogen escenas religiosas, porque ya es un nuevo Murillo. Es un nuevo Murillo que además entra en una mentalidad del siglo XXI, en la que, bueno, pues todo lo que sea es favorecer a la sociedad, ayudar, hacer labores de voluntariado, pues son cosas que están muy bien valoradas, ¿no? Afortunadamente. Bien, bueno, aquí tenemos una vista de Sevilla desde 1600, está en el Museo de América. Como ven, bueno, pues la ciudad tiene unas grandes zonas de vacío, y es en estos lugares, fundamentalmente, pues lo que es en esta parte de aquí, que se corresponde con el lugar donde está la Plaza de Toros en la actualidad, se conocía como Monte del Baratillo, y el Monte del Baratillo simplemente era la acumulación de basuras, era un monte formado por la acumulación de basuras. Alrededor de este Monte del Baratillo pues se ubican todo lo que son estas tabernas que permitían el acceso a todas las horas del día, porque no había puertas ni murallas de la ciudad, que es lo que está aquí abajo. Y aquí pues también esta zona que sería, pues siguiendo la margen del Guadalquivir, lo que era el antiguo barrio de los Sumeros, el principio de la actual calle Torneo, y también una parte de Reyes Católicos hasta llegar a la puerta de Triana, que era el inglés. Pues aquí es donde se desarrollaba toda la vida de todas estas personas que estaban fuera de esa imagen de esplendor que quería dar la ciudad, como eran los niños mendigos, las niñas mendigas, las prostitutas y también los ancianos y las ancianas. Y bueno, aquí tenemos, por ejemplo, para que vean ustedes cómo desde el principio pues Murillo también quiere pintar estas lacras sociales que tiene la ciudad. Y además son obras que nadie le encarga, porque nadie quiere tener esto en su casa, evidentemente. Una Inmaculada sí, ahora una gallega no. Una gallega no, porque además la gallega de la moneda, pues ya ven ustedes, está además, justamente la moneda que tiene en la mano es aquello que ha conseguido por un servicio que ha hecho. Estas son gallegas callejeras que pinta Murillo, o estas otras, que es desde mi punto de vista, una de las mejores obras de Murillo, que está en Washington, y lo que nos está mostrando son las casas de las cureñas. ¿Por qué se llamaban casas de las cureñas? Casa de las cureñas en la época significaba simplemente casa de prostitución, que estaba en esas zonas vacías o semivacías de la ciudad, a las que se podía acceder con mucha facilidad desde el puerto. Esta es una de las obras en las que se ven justamente estas puertas-ventanas que les estoy comentando. Una de estas chicas que posa para Murillo, que además utiliza en otras de sus obras, que ya en algún otro momento, si quiere que sigamos hablando de Murillo, pues yo le puedo contar un poco sobre las distintas modelos que tiene el pintor. Y aquí, pues evidentemente lo que estamos viendo es a la madame de la casa, que se tapa, como ve, con el velo, pues se tapa la boca porque no quiere ser reconocida como una especie de instantánea fotográfica de la época. Aquí hay algo también que se vincula con las casas de cureñas, que es levantarse la toga. Cuando el cliente entra, pues es cuando distintas chicas, que son chicas adolescentes, pues se levantan la toga para que el cliente la vea. Es una de las mejores obras del artista, como ven, que también está en una colección particular de Londres, o esta, ¿no? Esta imagen de una obra muy poco conocida de Murillo, está en Texas, y que es la que se ha utilizado
como uno de los reclamos fundamentales de esta serie de exposiciones hechas para el cuarto centenario. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? Pues evidentemente estamos viendo una casa de prostitución. Esta es la madame, la señora mayor, con los anteojos. Evidentemente este niño harapiento con los pantalones rotos, pues fruto de una relación de prostitución. Esta chica, pues como ven, simplemente la cara que tiene, con guiñar el ojo, pues un fuerte impacto erótico, ¿no? Lo que quiere conseguir es que alguien pues, entre en la casa, y aquí tenemos a este joven, que es uno de los clientes que ha entrado. Los niños mendigos, pues la cantidad de niños mendigos que existe en la ciudad, viven sobre todo en la zona de los alfareros, del arrabal de Triana, donde hay unas casas de adobe, son unas casas de adobe abandonadas, que están allí y que en ellas se refugian estos niños, ¿no? Tenemos una serie de los jóvenes mendigos, este es el del Louvre, siempre hay pues unos bodegones con obras de alfarería o de cerámica que justamente lo que nos está indicando, aparte de mostrarnos lo que eran pues, los utensilios del ajuar doméstico de la ciudad, que son además casas de esta zona de Triana, justamente de las zonas de los alfareros. Niños que además, pues bueno, tienen toda serie de enfermedades infecciosas y que viven en unas condiciones absolutamente lamentables. Claro, imagínense los clientes y las clientas y la clientela que tenía Murillo ante una obra de esta, pues evidentemente el pintor lo hace porque realmente quiere mostrar esa realidad social que además le duele la situación. O este que está, que se llama La Toilette, que simplemente esta señora despiojando a este niño, que también es un niño mendigo, o los niños que, bueno, pues para comer se dedican a robar esas frutas que están en la conocida como Vega de Triana, y que allí pues están con uvas, con melones, que es el alimento que tienen. Esto comiendo empanada, o bueno, esta que es la limosna, o sea, todavía hay una gran cantidad de niños negros que llegan al puerto de Sevilla para ser vendidos como esclavos, y que además es un comercio que son los portugueses los que tienen el control de este comercio, y bueno, pues son aún estos niños mendigos, que algunos son negros porque han conseguido huir, pues son incluso más pobres que estos niños mendigos de la ciudad, ¿no? Que bueno, venden agua o incluso piden comida, y es justamente lo que estamos viendo en esta obra que se llama La Limosna, que también está en la Dulwich Collection del sur de Londres. O estos niños, claro, niños que se comportan como adultos. ¿Por qué? Porque están jugando a los datos. Evidentemente no es una actividad que sea adecuada para la edad que tienen estos niños, pero son niños que tienen que buscarse la vida y también adquieren unos malos hábitos que no son de niños sino de mayores, ¿no? O esta que les contaba, ¿no? En el tema de la ancianidad, ¿no? Esta pobre señora que está comiendo este plato de gacha que por fin ha conseguido, y cuando ve al joven que se le acerca tiene miedo porque lo que piensa es que se lo va a robar. O el famoso niño con perro de San Petersburgo, ¿no? Bueno, que es un niño que está absolutamente solo, no tiene nadie que lo proteja, está precisamente con esta cesta vacía porque está saliendo de una de estas casas que les comento que estaban en la zona de los alfareros del arrabal de Triana, y que la única compañía que tiene es el perro, ¿no? Además se establece pues esa relación a través de la mirada del perro y la mirada del niño, porque es la única compañía. O las vendedoras de fruta, exactamente igual de la otra pinacoteca de Múnich, ¿no? Son unas niñas que han conseguido pues robar estas uvas y están pues contando el dinero que han obtenido con su venta. Aquí el magnífico bodegón con este cesto con las uvas y los membrillos, o la famosa florista de la colección Dulwich de Londres, ¿no? Una niña que ha robado estas flores en un jardín,
flores que va a vender, pero que también con estas flores se adorna y tiene este toque de coquetería, de este tipo de turbantes que se hacen con unos pañuelos de seda y que se ponen de moda con ese toque, digamos, un poco exótico en la Sevilla de la época y que está mostrando justamente pues, las flores que ha recogido. Evidentemente, estos niños y estas niñas pues posteriormente tendrán una derivación en imágenes sagradas, que son la famosa serie, la que se encuentra como personajes fundamentales, el Niño Jesús y San Juanito del Museo del Prado, ¿no? Son los famosos Niños de la Concha, o es también el San Juanito y el Cordero, que ya es la década de 1660-1670, donde ya comienza Murillo a evolucionar de una manera muy temprana hacia lo que será posteriormente el rococó en la pintura española, o el niño, el buen pastor. Ustedes me dirán, hay que ver que evidentemente pues todas estas obras de niños mendigos se encuentran mayoritariamente en museos y colecciones fuera de España. Efectivamente es así. ¿Por qué? Pues la primera razón, porque en el siglo XVIII y en el siglo XVII algún comerciante extranjero que fuera a la ciudad, pues le gustaba la obra y se la llevaba, pero la ciudad no la podía vender, porque nadie quería reconocer esa realidad tremenda con esas víctimas como eran los niños, las niñas y los ancianos. Y por eso las obras se encuentran fuera. Pero, ¿qué es lo positivo? Y con esto termino mi intervención. Pues lo positivo es que fueron obras que al estar fuera de nuestro país, en el siglo XVIII, hicieron que muchos pintores se fijaran en ellas. Y que, por ejemplo, pintores tan importantes como Gainsborough, pues utilicen como una de sus referencias principales estos niños de Bartolomé Esteban Murillo. Entonces, como les digo, pues bueno, al final lo único que he intentado darle o mostrarle una mirada, o mi mirada, sobre lo que ha sido la obra de Murillo en Sevilla y la celebración del cuarto centenario. Así que nada más, muchas gracias. Sé que hay tiempo, pero si alguien quiere hacer alguna pregunta, o bueno, ya han tenido ustedes bastante, una hora y media casi, ¿no? Lamento haberme alargado más lo que pensaba, pero bueno. Lo bueno no cansa. Bueno, muchas gracias. Un placer estar aquí y hasta la próxima. Bueno, pues para terminar, pues agradecerle a José María esta magnífica exposición que nos ha brindado. Yo me hubiera quedado más tiempo. Yo sé que ya es hora de cenar, pero la verdad es que con esto es un alimento para el espíritu y para el intelecto, los que amamos la cultura y la pintura sobre todo. Pues te agradecemos muchísimo. Pues nada, gracias a vosotros por estar aquí, por poner a disposición este espacio, que además es un espacio que desde mi punto de vista tiene unas condiciones excelentes para realizar este tipo de eventos, y que, bueno, que yo lo que os deseo es mucho ánimo a ti y a Miguel para seguir aquí, y también pues a las personas que han venido esta noche y que han mostrado su interés, porque hay que fomentar la cultura, evidentemente. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a presentar a esta sección que desde los talleres de artes plásticas, que también tenemos unos talleres, Pues genial. hacemos este regalo para que tengas recuerdo de esta Pues nada, visita. lo pongo en mi casa y te enseño la foto para que veas que lo bueno. Y además te vamos a hacer obsequio de una colección de publicaciones que están asociadas con el ayuntamiento, Muy bien. para que conozcas un poco más de nuestra ciudad. Vuestro patrimonio y vuestra siempre cultura. vas a ser muy bien recibido. Genial. Pues nada, muchas gracias, Francis. Encantado de que Encantado a vosotros y gracias por de haber compartido esta noche. Muy bien, los libros, vale, perfecto. Publicaciones. Ok, pues nada. Muchas gracias a todos Muchas por gracias. vuestra asistencia y hasta el martes que viene. Muy bien. Adiós.